Teoría de los mundos cíclicos. Desde los albores de la humanidad, existen diversas teorías relacionadas con nuestra evolución cuántica. Creemos en la existencia de nuestra evolución en un mundo tridimensional teniendo al tiempo como la única referencia posible en su eje lineal. Sin embargo, no hemos tenido en cuenta que en un multiverso dimensional el tiempo no es la única referencia que debemos tomar como referencia. Basándonos en este razonamiento, llegamos a la hipótesis de que existen múltiples universos multidimensionales, en los cuales la frecuencia vibratoria de la energía es el punto de referencia fundamental de su existencia. Aunque parezca un concepto nuevo, para los antiguos yogis el origen del universo comienza con el sonido Om. Es decir, que la vibración que originó la creación de todo el universo fue el Om. Pero no solo se habla de energía en textos antiguos. Raymond Samso, Mary de Muy Mary, aunque a ella la escucho, no la leo, David R. Hawkins, todos ellos hablan de energía. También en física cuántica se ha hablado de la existencia de universos paralelos, así como Stephen Hawking lo expuso en su teoría de cuerdas, y en su teoría de los agujeros de gusano. Siguiendo este razonamiento, me atrevería a emitir la hipótesis de la existencia de infinitos mundos paralelos donde se alojarían los seres en los diferentes estados de evolución y vibración, cada uno de ellos evolucionando hacia el amor infinito de Dios, nuestro Creador. Y que la vibración más perfecta sería la vibración del amor puro y así como la conciencia crística sería la previa a la unión divina. Los universos paralelos serían el espacio donde pasaríamos al elegir el camino correcto, basándonos en el libre albedrío que nos ofrendó nuestro Creador cuando nos dio el hálito de vida. Por lo tanto, así como en muchos textos antiguos, se ha mencionado la existencia de 7 etapas de evolución vibratoria, en nuestra teoría tomamos a cada ser humano como hacedor individual de su propia evolución, donde su herramienta principal sería su libre albedrío frente a las diversas situaciones que se le presentan en su diario vivir. Estamos hablando de buenas elecciones así como malas elecciones. Partiremos a modo de ejemplo, un ser humano inicia su existencia en el mundo 1, ahí comienza su evolución, tomando las elecciones correctas y evolucionando cada vez más. Como sabemos, la evolución es elástica, se expande y una vez que lo hace no vuelve a su estado original. Un buen día y en algún momento de su vida toma la peor elección que pudo tomar y se estanca y vuelve al bucle y permanece en él por un periodo de tiempo. Algunos seres humanos logran pasar ese bucle y evolucionan un poco más, y logran atravesar la dimensión de ese universo y pasan al siguiente, de modo que siguen su evolución. Los que no lo logran vuelven engañados por los seres de baja frecuencia y siguen su sufrimiento, ira, etc. para generarles el sufrimiento necesario y alimentarse de ellos. Los que logran pasar al otro mundo más evolucionado vibran en una frecuencia más alta. Esa vibración misma los protege de caer nuevamente en la trampa invisible de esa telaraña que los inmoviliza. Y así logran superar el breve instante de su larga odisea hacia la iluminación de Dios, hacia la plena eternidad, sin tiempo ni distancia, solamente ese presente absoluto e infinito. Esas almas evolucionadas y vibrantes, vuelven a la tierra a ayudar a los que siguen atrapados en los bucles más bajos, ciegos de ver su propia salvación. Carl Sagan nos hablaba de aquel espectador, que se quedaba esperando a su amigo, quien viajaría a la velocidad de la luz. También hablaba que ese viajero al no ser atrapado por el tiempo, envejecería más lento y cuando volviera, quizás su amigo ya hubiera vivido su vida entera, y envejecido mucho más que él. Esto nos hace pensar que los seres humanos se adoctrinan a ese tiempo los atrapa así como la baja vibración. A más vibración más evolución. Existieron muchas historias, relatos y leyendas a través de nuestra historia. Una de ellas habla de un campesino que se sentó a dormir una siesta apoyando su espalda en un árbol y cuando despertó habían pasado muchísimos años, a pesar que para él solo un rato. También lo pudimos ver en la historia de Alicia en el País de las Maravillas, cuando el conejo que tenía un reloj enorme, se metió dentro de un agujero en el árbol. Somos energía. Tú, y todas y cada una de las personas en este mundo somos energía. Es más, el mundo entero está formado por energía vibratoria. Y no solo nosotros somos energía, todo lo que nos rodea es energía, incluso nuestros pensamientos son energía y nuestras emociones, nuestras palabras, nuestros gestos. Absolutamente todo. La energía vibra cada uno de nosotros en una frecuencia relativa. Las frecuencias vibratorias bajas están relacionadas con sentimientos y pensamientos negativos, como miedo, ira, envidia, crítica, culpa.
Las frecuencias vibratorias altas están relacionadas con emociones, sentimientos y pensamientos más positivos, amor, alegría, y libertad, compasión. Así que para saber en qué frecuencia estás, puedes preguntarte simplemente, comillas, ¿cómo me siento? Si te sientes bien es que estás vibrando en una frecuencia alta, y si te sientes mal, es que estás en una frecuencia baja. Esta sería la fase 1 para descubrir en qué frecuencia estás vibrando. Pero, como no vives aislada del mundo y muchas de las cosas que te rodean afectan con su energía a la tuya, es importante distinguirlas. ¿Cómo afectamos nuestra energía negativamente, según quien nos rodea? La energía de otras personas es obvio que nos afecta a la nuestra, es más, a veces directamente te apropias de la energía de la otra persona. Y cuando es una energía de alta vibración es maravilloso, pero si te vas a casa enfadada o triste, pues mal asunto. Según los lugares que frecuentamos, hay lugares que nos conectan con energías geniales, pero hay otros lugares que nos dejan por los suelos, o que nos dan malas vibraciones. Según las situaciones que vivimos, cada día vivimos situaciones que nos exponen a diferentes frecuencias energéticas. Según cómo nos alimentamos, los alimentos son energía, y algunos nos darán una energía más positiva y otros una energía menos positiva. Y esto no tiene nada que ver con las calorías, más bien con lo naturales o procesados que estén los alimentos. Por ejemplo, aunque según el Ayurveda, medicina antigua hindú, los alimentos tienen diferentes tipos de energía. Según nuestras actividades, hay actividades que nos hacen vibrar muy alto y otras no tanto. Está claro que no nos sentimos igual realizando algo por puro compromiso que algo que realmente nos encanta, ¿no? Lo que más nos debería interesar es aprender a conectar con nuestra propia frecuencia vibracional. Es decir, existen acontecimientos externos a nosotros que pueden afectar nuestra propia frecuencia energética, pero lo importante es que sepamos cómo conectar con ella y hacer que vibremos alto por nosotros mismos. ¿Pero en qué frecuencia vibracional vibramos los seres humanos? Interesante pregunta, ¿verdad? Estamos tan metidos en el ajetreo diario que vamos reaccionando sin más a lo que ocurre según nos afecte, y nuestra frecuencia energética sube y baja al son de los acontecimientos. Al menos a mí me pasa cuando no pongo cuidado y no me paro a observarme. Porque esa energía va de fuera para adentro. La energía de las situaciones, las personas con las que nos cruzamos, o una comida que nos sienta mal, altera nuestra propia energía. ¿Y qué pasa con la energía que sale de dentro? Esa es la importante, esa es con la que tienes que conectar realmente y hacer que vibre alto, muy alto, independientemente de lo que ocurra afuera. Gracias mis queridos amigos, en breve estaré subiendo más vídeos.